Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Néstor. Todo tiene que ver contigo. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante, Néstor. Vamos a hablar de la historia de Marie Curie. Es un programa muy interesante para todas las personas que ven. Aprovecho, Néstor, para darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos están siguiendo, que le están dando clic a la campanita, que se están suscribiendo, que nos están dando likes. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Luis Felipe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos ven a la hora que nos vean. Pues sí, definitivamente un tema muy interesante. Marie Curie, una de las mujeres más influyentes de principios del siglo XX y definitivamente un ejemplo a seguir por todos los estudiosos de la física y de la química a nivel mundial. Adelante, Luis Felipe. Bueno, vamos con la intro y ya regresamos. Bueno, Néstor, ya después de que pasamos la intro, empezamos. Néstor, te voy a dejar con tus palabras para que nos cuentes la historia de Marie Curie resumida. Su historia familiar y cómo fue su historia educativa y cómo empezaron sus desarrollos científicos en la búsqueda y en el descubrimiento, más bien, porque lo que hizo fue descubrir dos elementos. Bueno, pues Marie Curie, como les comentaba antes de la intro, pues una mujer excepcional. Su nombre completo, María Salomea Sklodowska Curie, ¿sí? Más conocida como Marie Curie o Madame Curie. Ella nació en Varsovia, en Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Fue una física y química de nacionalidad polaca, aunque Polonia en ese momento estaba dominado por Rusia, estaba dominado por uno de los zares rusos, y después fue de nacionalidad francesa, fue hasta Francia y se nacionalizó en Francia. Francia le quiso entregar a Marie Curie la nacionalidad francesa. Fue pionera en el campo de la radiactividad y es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas. Lo recibió, si no estoy mal, en 1903 por física y en 1911 en química. Adelante, Luis Felipe. Sí, Néstor. Marie Curie murió a los 67 años de edad, pero en 67 años hizo unos descubrimientos muy importantes para la humanidad, Néstor. Marie Curie estudió, bueno, en la época en la que ella vivió, que fue finales de 1800 y principios de 1900, pues era una época donde el machismo reinaba en el mundo y eso pues obviamente lo tuvo que vivir ella de una forma muy fuerte. Entonces pues, y eso empezó desde que ella era muy joven. Entonces empezó con sus estudios, sus primeros estudios los tuvo que hacer de forma clandestina. Estudió en Varsovia de forma clandestina, escondiéndose. Y luego en 1891 se fue para París. Y en París entró a estudiar en la Universidad de Sorbona, Néstor, una de las universidades más importantes que tiene Europa y bueno, la más importante que tiene Francia. Y estudiando en la Universidad de Sorbona, se graduó como la mejor, o sea, se graduó con honores en física. Estudió física y se graduó en 1893 estudiando física. Y luego se graduó con su segundo título un año después, en 1894, de matemática. Entonces, pues obviamente, Marie era bastante inteligente, Néstor. Y dentro de sus grandes logros que obtuvo ella, con todas sus investigaciones y descubrimientos que logró, básicamente fue
Ganó el premio Nobel de Física junto con su esposo Pierre Curie y Henry Becquerel o Becquerel por sus investigaciones sobre radioactividad, que fue el primer premio Nobel que le otorgaron a ellos. Después le cuento la historia de ese premio Nobel. Luego también recibió el premio Nobel de Química, ese sí lo recibió ella, y fue básicamente sobre el descubrimiento de la radioactividad y los dos elementos que logró descubrir, que fueron el polonio y el radio. Obviamente fue la primer mujer en ganar un premio Nobel y la única persona en ganar 2 premios Nobel en disciplinas diferentes. Entonces, pues eso es un gran logro para una mujer que vivió en esa época. Y fue la primera mujer que logró dictar cátedra en la Universidad de París. Y fue la segunda mujer en obtener un doctorado en física. Entonces, para que usted se dé cuenta, Néstor, esta mujer lo importante que fue para el desarrollo científico de la humanidad y de lo que somos hoy en día, que ahorita lo vamos a ver, Néstor. Entonces lo dejo ya para que siga deleitándonos con sus conocimientos históricos. Bueno, pues definitivamente, como lo decías, Luz Felipe fue la primera mujer en ocupar un puesto de profesora en una universidad, en la Universidad de París. Y pues eso le valió también para que se diera a conocer a todo el mundo. Tenía también bajo su tutela a unos alumnos que llegaron a ser destacados, ¿no? Llegaron a colaborar en su laboratorio y fueron destacados posteriormente por este hecho. Pues Marie Curie, además de su nacionalidad polaca, tenía la nacionalidad francesa. Y eso hizo que al final de sus días, o sea, cuando ya había avanzado en su carrera, cuando al final de sus años había avanzado en su carrera, ella creó un instituto, el Instituto de Investigación Curie. Y ese instituto lo creó tanto en Francia como en Varsovia. O sea, lo creó uno en París y el otro en Varsovia. Esos institutos siguen funcionando y son ¿cómo se llamaría esto? Son un sitio donde van a estudiar y a investigar los principales físicos y químicos de estos dos países. Adelante, Luis Felipe. Qué pena, Néstor, sí, así es. Bueno, ¿cómo fue la cronología de los descubrimientos de Marie Curie? Y bueno, antes de eso, pues que entendamos un poco. Marie Curie se casó con Pierre Curie en 1895, Néstor, y tuvieron 2 hijas. Las hijas se llamaban Irene y Eve. Irene, particularmente, Néstor, también se ganó un premio Nobel de Química en 1935. Y pues obviamente ese era su núcleo familiar. ¿Y cómo fue la cronología de sus descubrimientos o de lo que ella investigó? Primero, en 1898, Marie y su esposo Pierre descubrieron los 2 elementos radioactivos, el polonio y el radio. Ellos inicialmente no sabían qué era lo que estaban viendo. Empezaron a darse cuenta que había 2 elementos que emitían una luz que en la oscuridad brillaba, y empezaron a hacer pruebas con el fin de determinar qué básicamente era. Inicialmente pensaron que eran residuos de otros elementos radioactivos, que en ese momento no sabían que eran radioactivos, pero no tenían claridad de que eran 2 elementos nuevos que acababan de descubrir. Ellos obtenían piedras de las cuales llevaban a su laboratorio, las trituraban y hacían pruebas y pruebas calentando esos materiales, esos elementos, llevándolos a unas temperaturas específicas, haciendo una serie de experimentos netamente físicos con el fin de determinar temas, pero nunca se enfocaron en el descubrimiento de dos elementos. Ellos los descubrieron fue de una forma empírica y sin ellos darse cuenta. Y obviamente al ellos darse cuenta de que
si efectivamente eran dos elementos y compartir esa información con otros científicos de la época que vivían en otras ciudades de Europa, pues decidieron presentar sus investigaciones y recibieron el premio Nobel, el primer premio Nobel, que fue el de física, sobre básicamente esas investigaciones de radioactividad. Fue muy particular, Néstor, porque ellos cuando recibieron ese premio se lo entregaron o se lo dieron al esposo de Marie Curie, a Pierre, a ella y a Henry, a Becquerel. Pero básicamente lo que les dijeron es, oiga, vaya, se lo ganaron los tres, pero señor Pierre y señor Henry, a ustedes es a los que les vamos a entregar el premio. Entonces Marie Curie dijo, no, yo no voy a ir a eso, porque pues, si a mí no me van a entregar nada, yo para qué voy a ir. Y ella le dijo a su esposo, yo no voy. Y obviamente Pierre, con el fin de estar al lado de ella y acompañarla en su decisión, tampoco asistió. Ellos no asistieron a la entrega de ese premio Nobel de Física. Es una anécdota que hay sobre la entrega de ese premio. Ellos siguieron investigando y haciendo investigaciones sobre lo que ya habían descubierto. Y en 1911, Marie Curie recibe el premio Nobel de Química. Ese sí se lo dan ya a ella directamente, y se lo dan es ya por el descubrimiento de esos dos elementos radioactivos que eran el radio y el polonio. Cuando ella recibe ese premio Nobel, ya su esposo había fallecido. Pierre falleció en 1906, perdón. Falleció porque lo atropelló una carroza alada por caballos en una calle en París. Él iba saliendo muy temprano y esa carroza lo atropelló y murió. Ella recibió ese premio Nobel posterior a la muerte de su esposo. Luego, en 1920, funda lo que usted ya nos había contado, el Instituto Curie en París, que es un centro de investigación grandísimo hoy en día, muy reconocido, y que se dedica básicamente a la investigación de medicina y biología, básicamente. Medicina, biología y biofísica, si no estoy mal. Pero pues es muy reconocido a nivel mundial. Luego, en 1921, un año después de fundar su instituto, ella viaja a Estados Unidos con el fin de conseguir dinero, porque quería seguir investigando la radioactividad, porque pues la verdad era un tema absolutamente nuevo que no se conocía. Y pues ahí siguió trabajando sobre ese tema hasta que muere a los 66 años, y muere debido a al tiempo que sufrió expuesta a la radiación de esos materiales, de esos que contenían esos elementos radioactivos, y que ella recibía permanentemente durante todos esos años en los que estuvo expuesta a esos elementos e investigando sobre la radiación. Eso también le sirvió mucho para trabajar sobre unos temas relacionados con la medicina y para sembrar las bases de la radioactividad, que cambió totalmente el mundo y la física. Entonces, Néstor, no sé si nos quieres contar sobre el tema de cuáles fueron esos legados que nos dejó Marie Curie, claro, referentes sí. a medicina y radioactividad. Claro que sí. Inicialmente, pues, uno de los usos que se le dio a la radiactividad fue el de las unidades móviles de radiografía que fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial. Marie Curie, pues, es considerada en el momento como una de las científicas más importantes de la historia. Su legado continúa e inspira a muchos estudiantes, hombres y mujeres, a estudiar física y química en todo el mundo. Pues los usos de la radiactividad son diversos y pues primeramente en la medicina, en el tratamiento del cáncer, muy conocido con la radioterapia, que utiliza radiación ionizante para destruir células cancerígenas. Eso viene descubierto por Marie Curie.
En diagnóstico médico, la radiación se utiliza en imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas y resonancia magnética nuclear. Esos son usos que se le están dando a los descubrimientos de ella. En medicina nuclear se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes y la enfermedad de Alzheimer. En la industria tiene diversos usos también, genera energía. Las centrales nucleares producen electricidad a partir de fisión nuclear. En la esterilización de alimentos, la radiación se utiliza para eliminar bacterias y prolongar la vida útil de los alimentos. En la detección de defectos, la radiografía industrial se utiliza para detectar defectos en materiales y estructuras. Respecto a la investigación científica, en la física de partículas, pues definitivamente fue el uso más grande que le dieron años después, pues todos aquellos científicos que se dedicaron a trabajar con la construcción de una bomba que acabara con mucho territorio en un mismo momento. La física de partículas, la radiactividad se utiliza para estudiar la estructura de la materia y las partículas subatómicas. En datación radiométrica se utiliza para determinar la edad de materiales y fósiles. En estudios ambientales se utiliza para monitorear la contaminación ambiental y estudiar la circulación de nutrientes en ecosistemas. En seguridad y defensa, pues definitivamente en la detección de explosivos. La radiación es utilizada para detectarlos y también para detectar otros materiales peligrosos. En protección contra la radiación se desarrollaron tecnologías para proteger a las personas y al medio ambiente de la radiación. Para proteger a las personas, pues gracias a que ellos mismos se expusieron y pues se vio la necesidad de esa protección. En el desarrollo de armas nucleares, como les comentaba, la radiactividad se utiliza en la investigación y desarrollo de armas nucleares. Increíble, pero también en la agricultura. Mejora los cultivos. La radiación se utiliza para inducir mutaciones en plantas y mejorar su resistencia a enfermedades. Se utiliza también para el control de plagas, para la irradiación de semillas, para mejorar la germinación y el crecimiento de las plantas. Es importante que el uso de la radiactividad sea realizado con precaución en todo el mundo. O sea, debe ser realizado con precaución en todo el mundo. Los riesgos para la salud y el medio ambiente pues son inherentes a la radiactividad. Adelante, Luis Felipe. Sí, bueno, ya para terminar, Néstor, solamente decir algo, y es Marie Curie. Muy poca gente pues ha oído sobre ella, pero es una mujer que nos cambió la vida a todos los seres de la Tierra. Con sus descubrimientos hizo que muchas de las cosas que nosotros usamos hoy en día y nos ayudan hoy en día para sobrevivir, para salir de enfermedades tan simples como una caída en la que uno se puede fracturar un hueso, así sea el de un dedo meñique, es gracias a Marie Curie. Y realmente es una mujer espléndida, extraordinaria, que merece la pena que nosotros la recordemos y por la cual estamos haciendo este video, Néstor, y para que todas las personas que nos siguen desde que vean este video ya saben quién es Marie Curie y ya pueden conversar con sus amigos, familiares, en una cena, en una charla, en un día de fin de semana y hablar sobre esta grandiosa mujer que, como les digo, nos cambió la vida a todos los seres de la Tierra con sus descubrimientos, Néstor. Palabras finales, Néstor, y terminamos este programa. Claro que sí, Luis Felipe, pues ya habíamos hablado de Enrico Fermi, hoy hablamos de Marie Curie, una de las grandes también. Enrico Fermi, un gran pensador, filósofo y científico. Marie Curie, la mujer que se destacó a principios del siglo anterior entre un mundo machista, tal como lo comentaba Luis Felipe. Y seguiremos haciendo estos programas con otros personajes, tenemos que hablar de muchos otros. Vamos avanzando en el tiempo y también vamos a retroceder en el tiempo porque hay muchos personajes en la historia que definitivamente sus aportes son fundamentales para el desarrollo que tenemos en este momento.
Entonces, pues muchas gracias por vernos y recuerden suscribirse, darnos like y compartir estos videos. Así es, muchas gracias a todos. Recuerden, todo tiene que ver Que ver contigo. contigo.